Hebreos capítulo 2 y vamos a leer el versículo 5, hasta el 9, aunque hoy, como siempre, a veces hay ciertos lugares o ciertos pasajes que tienen encapsulado muchas verdades y necesitamos desempacar, necesitamos explicar. Solamente hoy vamos a enfocarnos en el versículo 5, pero voy a leer versículo 5 al 9. Dice la Biblia: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre la obra de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. Te hemos cantado con todo nuestro corazón estos cánticos. Nuestro corazón te alaba desde el fondo del mar, desde el fondo de nuestra alma. Hemos cantado, Señor, que tú eres el Dios que nos prepara la ciudad eterna allí en los cielos. Pero también entendemos que eres santo, santo y digno, Señor. Y nosotros somos criaturas que cada vez te ofendemos. Necesitamos más de tu gracia, más de ti, más de tu palabra. Habla nuestras vidas, Señor, esta tarde. Habla a tu pueblo, habla a nuestro corazón. Guíanos en cada pensamiento, guíanos en cada exposición de tu palabra. Rogamos tu ayuda, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, todos los seres humanos, sin distinción, anhelan siempre un mundo mejor. Hay canciones, hay libros, y siempre se habla de un mundo mejor. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, los tatarabuelos, los antiguos, siempre desearon y trabajaron duro pensando en cuidar, proveer, contribuir para hacer un mundo mejor para sus generaciones. Muchos de ustedes dejaron sus naciones, sus pueblos, vinieron a este país para poder crear, proyectar también un mundo mejor para sus hijos, para su familia. Un mundo mejor donde ustedes han hecho un esfuerzo, y muchos en este país, gente que vino ha hecho mucho esfuerzo, con conciencia, trabajando duro y fuerte, dando valores a sus hijos, dándole provisión, dándole educación a los hijos, intentando prepararlos para que tengan una vida mejor. Un mejor mundo venidero, mejor que el que nosotros hemos vivido. Pero la verdad, hermanos, y la realidad es que nada ha cambiado. Nada ha cambiado. El mundo es el mismo. Es el lugar más peligroso y destructivo, donde las tinieblas parecen crecer más y más, donde el esfuerzo humano queda otra vez aplastado por tanta oscuridad, por tanta dificultad y por tanta desesperanza. Porque al fin y al cabo a veces pensamos que no hemos conseguido nada, porque el mundo no ha mejorado. ¿O ha mejorado? Desde que usted está acá, desde que yo tengo conciencia, el mundo no ha mejorado. Y parece que trabajamos en vano, vivimos en vano. Y ese fue el punto de estos hermanos que está escribiendo Hebreos. Estaban tan desanimados por este mundo, por las dificultades, por las pruebas. Algunos habían vuelto a sus tradiciones antiguas. Otros le dieron mucha importancia a los ángeles. Si usted se da cuenta, este capítulo enfatiza mucho los ángeles.
Porque hay que entender que estos cristianos eran judíos y entendían que estaba en su mente que los ángeles eran los gobernantes de las naciones, de los reyes, y tenían influencia en este mundo. Pero el mundo no ha cambiado. Pero hay un himno que dice, hay un mundo feliz más allá, donde los santos habitan en luz. Y ese es el versículo 5, nos habla del mundo venidero. El mundo venidero de Dios, de la ciudad de Dios, que nos da esperanza para vivir, nos da esperanza para seguir, y nos ayuda en nuestras dificultades, y nos da poder de esperanza cuando miramos esa ciudad como nuestro destino eterno. Ese es el mundo que esperamos. El mundo venidero, el mundo de Dios, el mundo de la salvación total y consumada. El autor de Hebreos va a hablar de este versículo, en todo este pasaje de ese mundo venidero. Y hoy nos vamos a enfocar a la realidad de ese mundo, lo va a explicar acá el autor de Hebreos, luego va a hablar de cómo va a reconstruir ese mundo donde el hombre ha sido puesto, perdió su capacidad de gobernar, de sojuzgar, y viene el rey de ese mundo venidero, entregando su vida por su pueblo. Dice la Biblia, hemos leído también ya en Hebreos, Dios no socorrió a los ángeles, sino a los seres humanos. El mundo venidero es un mundo para humanos redimidos. Humanos en desesperanza, perdidos en este mundo, y han encontrado sentido en Jesucristo, y han encontrado sentido en sus vidas de aquel mundo que viene para nosotros. Así que el autor de Hebreos va a enfocarse hablando en este pasaje. Versículo 5 nada más vamos a meditar. Dice así, ¿por qué no sujetó a los ángeles el mundo venidero? Está añadiendo acá información. ¿Cuál es el mundo venidero? Enseguida vamos a explicar con más detalle, pero déjeme decirle, ese mundo venidero es el mundo que dice de la gran salvación. Es el mundo de los herederos de la salvación. Es el mundo de aquellos que han sido perdonados, purificados pecados por la sangre de Cristo. Es el mundo que Dios está preparando. El mundo venidero. Es el mundo. Y dice, ¿por qué no sujetó? Y está, de alguna manera, con esta expresión está juntando, no solamente explicando lo que es el mundo de la salvación, sino está conectando lo que dice antes. ¿Recuerdan la advertencia? Dice la advertencia, necesitamos tener diligencia en atender a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Hay que prestar atención a la palabra de Dios, porque el juicio de Dios es firme y toda transgresión y desobediencia ha sido dado su justo castigo, su justa retribución. Y el creyente no va a escapar. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si descuidamos algo que tenemos, esa ciudad a la cual vamos, la salvación tan grande, esa salvación tan grande tiene que ver con el mundo venidero. Hoy somos salvos por su gracia, aquellos que hemos venido a Él en arrepentimiento, perdón de pecados, y fuimos limpiados por su sangre. Gozamos de la salvación, pero la consumación un día va a venir. Cuando habla de la consumación es aquel día cuando usted no va a tener más memoria de este mundo. Cuando ya no va a luchar más con esa carne que tenemos, no va a haber más maldad, no va a haber más dolor, porque todos pasamos por diferentes dolores, sea por pruebas, aflicciones, los hijos, la familia, todos pasamos por dolores, pero ese día va a terminar. Es la gran salvación que tenemos, que un día se va a consumar. Ahora aquí vuelve a retomar el tema con los ángeles, repite mucho esa palabra, los ángeles. Recuerdan que los ángeles no son más que Cristo. Versículo 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles. El Señor Jesús es el creador de los ángeles, es el dueño de los ángeles. Nada está por encima de Él. Los ángeles son seres poderosos, pero el Señor es su rey, el Señor es su dueño, el Señor es su Dios. Pero los ángeles son parte de la historia de la humanidad y de la creación. Pero ellos no tienen más autoridad que el Señor. Así que aquí vamos a hacer 3 observaciones en este versículo. La primera observación tiene que ver acerca de los ángeles en cuanto al mundo venidero. La segunda observación tiene que ver con la autoridad en ese mundo venidero.
Dice la Biblia, no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Hoy, de alguna manera, entre comillas, ilimitadamente los ángeles trabajan en este mundo. Y estoy hablando de ángeles buenos y de ángeles malos. Enseguida voy a leer algunos textos. Hay actividad angelical en este mundo, lo que el mundo llama demonios, y el Nuevo Testamento habla espíritus inmundos, son los ángeles malos. Satanás, el diablo, el adversario, es un ángel caído. Y hay ángeles buenos, como Miguel, Gabriel y otros que habrán que no sabemos. Pero hay actividad en este mundo presente angelical. Pero en el futuro, los ángeles no serán parte de autoridad, vamos a llamarlo así, sino que los hijos de Dios juzgarán a los ángeles. Todo va a cambiar. Por eso, el mundo venidero trae muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Y quiero esta tarde yo animarle a mirar ese mundo venidero para que podamos vivir de una manera diferente cada día. Entonces comenzamos haciendo nuestra observación en cuanto a los ángeles del mundo venidero. Dice la expresión allí, bueno, en nuestra traducción no se nota mucho, pero se pierde de alguna manera, pero el énfasis en el versículo 5 sería, porque no sujetó, no a los ángeles. Después viene recién el verbo sujetar, pero la idea es no a los ángeles, es fuerte y enfático. O sea que en el mundo venidero no van a tener el mismo despliegue como lo tienen hoy en día los ángeles. No a los ángeles sujetó el mundo venidero. Ahora, parece ser que este concepto estaba moviéndose en aquellos días, en el cristianismo de aquellos días, y como les dije, que la gente, los creyentes que recibieron esta carta, eran judíos, cristianos convertidos. Tenían mucha tradición, mucha información del Antiguo Testamento y mucha información de escritos que usted y yo tal vez no conocemos todos, pero tal vez algunos han leído. Se llaman los escritos del Segundo Templo. Esos años del 516 antes de Cristo al 70 después de Cristo se llama el periodo del Segundo Templo. En ese periodo de historia se escribieron libros apócrifos y pseudoepígrafos. Por ejemplo, Macabeos, Tobías, Judith, Eclesiástico y otros, y entre los pseudoepígrafos el libro de Enoc, el libro de los vigilantes, los ángeles. Todos los libros se escribieron en ese tiempo y lo tenían a mano. Las personas de la comunidad de Qumran, que vivían cerca al Mar Muerto, donde descubrieron los rollos del Mar Muerto, ellos descubrieron ahí la Biblia completa y muchos libros, y entre ellos también habían libros que demostraban, o textos que demostraban su creencia de esa comunidad que creían que los ángeles iban a gobernar el mundo venidero. Entonces había todo un pensamiento, pero va a decir acá el autor, ellos no tienen parte en el mundo venidero. Va a decir por eso, no a los ángeles. Digo, la clase de ángeles, a diferencia de los seres humanos. No a los ángeles. Ellos tienen poder, sí. Incluso en la Biblia vamos a mencionar, solamente lo voy a leer, los que quieren tomar nota, pero en el libro de Daniel, Ezequiel, Daniel, en varios capítulos, voy a leer algunos capítulos, capítulo 10, vemos ahí la actividad angelical, y de alguna manera en la mente de los judíos estaba esa primacía elevada de los ángeles que estaban gobernando naciones y manejando asuntos de gobiernos, de reyes. Capítulo 10, versículo 3, escuche lo que dice. Cuando vienen a fortalecer a Daniel, él vio una visión y quedó afligido muchos días, y el versículo 13 dice, desde el versículo 12 voy a leer, entonces me dijo cuando apareció un ángel, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, el arcángel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme.
y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra, enmudecido, pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, pero yo te declararé que lo que está escrito en este libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Hay una batalla cósmica por el poder de influir a los gobernantes en este mundo. Por eso hay gobernantes en este mundo que están en contra de Dios. Y los ángeles están divididos en principados, potestades, organizados. Quieren tomar el control. Y aún el jefe, vamos a llamarlo así, el jefe, el principal de todos ellos, el príncipe de los demonios, que es Satanás, es el príncipe de este mundo. Entonces hay una actividad, y leyendo el penúltimo libro de la Biblia, que es Judas, en su versículo 9, miren, solamente escuchen, lo voy a leer, dice: pero cuando el arcángel Miguel, está hablando acerca del tiempo de Moisés, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman, están hablando de los falsos maestros, ellos blasfeman de cualquier autoridad, no respetan la autoridad, como los demonios. Y Miguel disputaba por el cuerpo de Moisés, y dijo: el Señor te reprenda. ¿Vieron? Hay actividades de ángeles malos, ángeles buenos en la esfera angelical con los asuntos de este mundo. Y un versículo más para cerrar esto, capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 7, dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, o sea, el diablo, y luchaban el dragón y sus ángeles, sus demonios. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Hay una actividad. Incluso el mismo Satanás, por el tiempo no vamos a leer, pero Mateo 4, ¿recuerdan el bautismo de Cristo? Y fue llevado al desierto por el Espíritu. ¿Quién le tentó? El diablo. Y entre las cosas que él le tentó y le ofreció los reinos de este mundo. Él tiene potestad sobre este mundo. De alguna manera subgobierna, pero no es el dueño. Y podríamos leer muchos más versículos, por el tiempo no voy a leer Colosenses 1:16, Efesios 1:19 al 23. Job, cuando estaban todos los ángeles, vienen ante él y le dicen: mira, ¿dónde viste a mi siervo Job? Y el Satanás que decía: no, él te adora, él te alaba porque le has dado salud, le has dado riquezas, tiene todo. Dijo el Señor: muy bien, tócalo, pero no toques su vida. O sea, está limitado aún Satanás a Dios. Por eso no hay nada en este mundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades que puedan tocar y hacer daño a los hijos de Dios. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En Efesios dice que Él es el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. En Juan dice que Dios ya ha juzgado, en Mateo, también habla, pero en Juan 16 dice: el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Hay actividad satánica, angelical en este mundo. Y parecería que gobiernan, parecería que estuvieran ganando. Parecería que la oscuridad va creciendo. Y parecería que cada vez la oscuridad aún está afectando a las iglesias. A los que se llaman creyentes, cristianos, porque viven o están de acuerdo bajo esa sombra de oscuridad. Un escritor llamado Robert Jameson aclara en esta línea que el mundo presente está sometido parcialmente a los ángeles. Dice él, cito, dice: Él ha sometido a los ángeles el mundo existente.
O sea, Dios los permite. La dispensación del Antiguo Testamento, entonces todavía parcialmente existente en cuanto a su marco, dice el reino político de la tierra y los elementos naturales e incluso los individuos. Los ángeles están de alguna manera manejando este mundo a personas, a individuos, los elementos a veces naturales. Tienen poder, pero su poder es limitado. Y aún así, dice el Señor, ellos no van a tener parte en el mundo venidero. Qué bendición, ¿verdad? Saber esto. Y el autor de esta carta va a retomar el tema de los ángeles, porque ya fueron contrastados con Jesucristo. Pues va a decir en el capítulo 1, versículo 3, el cual, siendo resplandor de su gloria, hablando de Cristo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cristo es el Hijo superior a todos los ángeles. Y también va a hablar de que el capítulo 2 hemos hablado que la palabra dicha por medio de los ángeles participaron en la entrega de la ley. Hablamos de esto ya, del antiguo pacto. Pero Cristo es superior porque Él fue en la revelación de Dios y vino a ofrecernos y a mostrar con su vida y a dar su vida para hacer realidad el nuevo pacto. Es el Hijo, la revelación viene por el Hijo, superior a los ángeles. Miren, lo que está queriendo el autor decir, que no coloquemos a los ángeles en el pedestal que Dios nos los puso. Y no coloquen nada a semejanza de hombre, de animal, de cuadrúpedo, ningún aspecto de santería y cualquier otra cosa por encima de Cristo, en el pedestal que Dios no los pone. Tienen ojos, no miran. Tienen boca, no hablan. No hay nada que pueda superar el poder de Cristo. Ni brujos, ni agoreros, ni hechiceros, no hay nada. Cristo es superior a todo eso. Y el que está en Cristo está guardado por las manos del Señor. Entonces vemos los ángeles en el mundo venidero no tendrán parte en cuanto a autoridad, así como vemos hoy en día. Segundo, observación, la autoridad. Dice, no sujetó a ellos. La expresión no sujetó está en un auristo. La idea sería, no ha sujetado Dios esa autoridad a los ángeles del mundo que viene. Porque hay una sola autoridad en el mundo que viene, que es Cristo, el Hijo de Dios. O sea, el concepto de esta expresión, de este verbo, sujetar, tiene que ver someter, subordinar. Y está la idea de la voz activa de este verbo es traer a alguien a sujeción, bajo sujeción. Y Dios no trae el mundo venidero bajo autoridad de los ángeles. Este mundo así de alguna manera está parcialmente, no totalmente, en actividad bajo autoridad de los ángeles. Pero el mundo venidero no va a ser así. Y el versículo 8 de alguna manera define el concepto de sujetar. Miren, ¿qué dice? Todo lo sujetaste bajo sus pies. Ese es el concepto de sujetar. Todo está bajo sus pies del Señor. Y hablaremos con el Salmo 8 más adelante. El hombre fue creado por Dios para tener esa autoridad. Y lo perdió en la caída. Pero sí, en el mundo venidero, la autoridad del mundo venidero no estará bajo los ángeles. Dios no lo quiso así, fue decisión de Dios en su plan eterno, conforme a sus propósitos, no poner a los ángeles al mando del mundo venidero. Ahora, ¿qué es el mundo venidero? Es la pregunta que tenemos acá. ¿Qué es el mundo venidero? El mundo venidero, hermanos, tiene que ver esta expresión, aunque, vamos a llamarlo así, a veces hay mucho tecnicismo, pero el participio allí, aunque es presente, pero es un participio de uso absoluto, marcando el futuro. Y la idea de esta expresión es, el significado sería en el futuro, en lo porvenir.
El concepto tiene que ver con tener lugar en un momento futuro. Por tanto, es posterior a otro acontecimiento. O sea, estamos esperando la venida de ese mundo venidero. Se refiere al mundo futuro. En el contexto en que estamos estudiando la carta, en el contexto inmediato, ese mundo venidero está conectado al rey. Al rey. Miren, vamos a leer algunos versículos. Hemos leído 1 al 3. Miren, versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu justicia. Hay un rey sobre los salvos, sobre los creyentes en ese mundo venidero. El que está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Versículo 3 al final. Ese mundo venidero está conectado a su Señor, a su Creador, al Señor Jesucristo. Él es ya rey sobre todos. Lamentablemente vivimos como si no fuera nuestro rey. Este mundo venidero está conectado también a aquellos que son aptos para entrar en ese mundo venidero. Los herederos, versículo 14 al final. Herederos de la salvación. El mundo venidero es un mundo para los herederos de la salvación. Estamos esperando esa herencia en el Señor, de ese mundo venidero. Ese mundo venidero también es llamado en la Biblia el mundo de la gran salvación. Dice ahí, no descuidemos la salvación tan grande, porque ese mundo venidero es para los salvos, se entra por medio de la salvación. No todos van a participar del mundo venidero. Solamente aquellos que han sido purificados sus pecados en Cristo, en el Hijo. Aquellos que han obedecido el Evangelio. El mundo venidero no es para todos. Es para los creyentes, verdaderos, genuinos. Pues todavía hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Vamos a estudiar adelante esto. Porque todavía hay gente que puede arrepentirse y entrar a este mundo venidero. Miren cómo lo llama la Biblia. Es el mundo de la gran salvación. Hay en la misma carta, en el capítulo 12, mi versículo favorito, cuando yo firmo coloco este versículo. Hebreos 12, 28 y 29 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, es el mundo venidero, un reino inconmovible que nadie lo puede mover, está establecido por Dios así, de la manera que Él lo estableció. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole en todo con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es el mundo venidero, el mundo de lo que es el reino inconmovible. Y más específicamente, miren, capítulo 11, ahí mismo en Hebreos, versículo 13 al 16. Miren, está hablando de los santos antiguos, que también estaban esperando el mundo venidero, estaban esperando en la tierra prometida, en la vida terrenal, pero estaban mirando más allá a ese mundo venidero. Abraham, todos ellos, no solamente esperaban la tierra prometida, sino estaban esperando el mundo venidero. Miren lo que dice Hebreos 11, 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo. ¿Recuerdan a Moisés? No entró a la tierra prometida. Él no pudo entrar. Lo saludó de lejos. Pero hay una ciudad donde él entró, la ciudad eterna, este mundo venidero. Saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Muchos de ellos tal vez podían volver a su patria, como muchos de ustedes. A veces anhelan volver a su pueblo, a su nación. Pero dice la Biblia, hay otra ciudad mucho mejor. Ellos no volvieron más atrás, sino estaban mirando adelante. Anhelaban una mejor ciudad celestial, preparado para aquellos que creyeron en el Señor. Es la ciudad. Y Apocalipsis habla que es la Jerusalén celestial. Apocalipsis 21. Mire, escuche esto. Esto leo, y hermanos, mi corazón anhela esta ciudad ya de una vez. Versículo 1. Dice Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, o sea, este mundo. Y el mar ya no existía más.
Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es la ciudad de Dios. El mundo venidero tiene que ver con ese mundo donde están preparados para los creyentes herederos de la salvación. Es el mundo que Dios está preparando para sus hijos. Es la ciudad de Dios, es la Jerusalén celestial, donde están los santos de millares de millares. Es el lugar que nos espera. Dice, estudiamos en Salmo 1, la asamblea de los justos. Ese es nuestro hogar. Acá nuestra vida va a acabar, va a terminar, pero esa es la ciudad que esperamos. Es el mundo por venir. Estamos esperando que llegue pronto. Y otra vez Robert Jameson comenta, un comentario sencillo, pero no menos profundo. Cito: el mundo venidero es la dispensación introducida por Cristo, que comienza en gracia aquí para completarse en gloria en el más allá. Se llama porvenir o a punto de ser, porque en el momento de ser sometida a Cristo por decreto divino, era todavía una cosa del futuro, y sigue siéndolo para nosotros en que lo respecta a su plena consumación. Fin de la cita. Claro, somos herederos de la salvación, estábamos esperando. Aunque todavía no vivimos allí, ya es nuestra. Solo estamos esperando el momento en que va a consumarlo plenamente. Estaremos allí. En el Apocalipsis lo mira ya consumado. Nosotros de este lado estamos todavía esperando. Es el mundo venidero. Y terminamos estas observaciones con la última, que es la aclaración que hace el autor. Miren, versículo 5 al final. Dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Y vuelve a reiterar, dice: acerca del cual estamos hablando. Con esa frase preposicional, acerca del cual, está haciendo referencia a todo lo que está hablando y relacionando el mundo venidero con el cual él está hablando, y todo lo que habló antes acerca de lo que es la salvación, la gran salvación, heredero de la salvación, ese pueblo redimido por Dios. Acerca del cual estamos hablando. No estamos hablando de otro tema, estamos hablando de esa ciudad, de ese mundo venidero. El mundo desfallece esperando un mundo mejor, no lo va a encontrar. Y el mundo no se va a poner mejor, hermanos. Lea la historia de la humanidad. Lea la historia de la humanidad y va a darse cuenta que nada ha mejorado. Y ni siquiera los creyentes hacemos fuerza para ponerle un poco más de sal, de preservación a este mundo. El Señor dijo que somos la sal y la luz de este mundo. Que el Señor nos dé gracia para cumplir eso. El mundo venidero está identificado con la realidad, dice, lo que estamos hablando. Invita a sus lectores a entender, a repasar lo que ya se habló, la discusión del mundo venidero, donde Cristo está sentado en la majestad, es el Hijo de Dios, es el que gobierna sobre todo. El mundo venidero es el mundo que hay que entender algunos detalles para un poquito visualizar esto, por tal vez algunos detalles importantes. Primero, el rey de ese mundo venidero es el Hijo. El rey de ese mundo venidero es el Hijo. Hemos leído versículo 4, sentado en la majestad de las alturas. Versículo 5, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? A ninguno. Vino el Hijo a este mundo para ser el Salvador, el primogénito. Versículo 6, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles. Ese es el rey de ese mundo venidero. Él gobierna eso como su rey, como su redentor. Segundo, podemos observar que sus herederos, que los redimidos, los purificados, sus pecados son los súbditos de ese mundo venidero. Pues dice, nos purificó, dice, efectuando la purificación de nuestros pecados. A ese mundo venidero solo se entra siendo purificados los pecados. No por agua bendita, no por bautismo y no por buenas obras.
sino por la sangre del Cordero, del Hijo de Dios. Y de eso voy a hablar mucho en los siguientes capítulos. Pero ese mundo venidero entran los herederos. Tercero, los ángeles buenos serán servidores de esos herederos de la salvación. El versículo 14, hablando de los ángeles, son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Son servidores de los creyentes. Y cuarto, tal vez podemos decir, la gran salvación que habla en el versículo 3 del capítulo 2 es la realidad que será consumada. Entonces, hermanos, por eso es importante la exhortación anterior. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque es el mundo venidero, el mundo de la gran salvación. Todos los salvados por su gracia estarán allí. Ese mundo está por venir. Ese mundo está para ser consumado. Pero mientras viene ese mundo venidero, esperamos ese mundo perfecto, los creyentes tienen que vivir preparándose cada día. No para perderlo, sino para ser productivo, real en sus vidas, que son ciudadanos de ese mundo venidero. Qué triste cuando escuchamos noticias, gente haciendo vandalismo en este país, y dice, son venezolanos, no, son, qué sé yo, de este país. Y uno es de ese país y a veces queda triste porque lo asocian con su país. Y hermanos, cuando los cristianos también no viven vidas dignas, son asociados con ese mundo. Por eso es importante prepararnos, trabajar en nuestras vidas, para que podamos en ese día que venga el mundo venidero, disfrutar realmente con el Señor, pero también llevar con nosotros las buenas obras de servirle. La Biblia dice que construimos su reino, su iglesia, con madera, o podemos construir con oro, plata y piedras preciosas, que son obras perdurables, o madera, heno y hojarasca, que se pierden. El día que estemos en el cielo, los creyentes tirarán sus coronas a los pies de Cristo, coronas ganadas por amor a Cristo, porque lo hicieron por Él. Pero algunos irán sin fruto, sin qué colocar a los pies del Señor. Por eso el apóstol Juan, y cierro con estas palabras, por eso el apóstol Juan nos exhorta a no ser negligentes. Y aún el autor de Hebreos, no descuidemos la salvación tan grande, porque viene el mundo venidero, donde Dios va a premiar a sus hijos, cómo vivieron, cómo le sirvieron. Vamos a ser examinados en el tribunal de Cristo. Cada uno según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Juan, anticipando esto, miren, solamente lo voy a leer. 1 Juan capítulo 2, versículo 28 al capítulo 3. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, en Cristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace injusticia es nacido de Él. Y el maravilloso pasaje, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Miren, porque estamos esperando el mundo venidero, donde seremos glorificados. Pues sin noción al pecado, no más este pecado, perfectos en gloria. Y dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ese día va a ser glorioso. Cuerpos y mentes glorificadas. Cuando hablamos de una glorificación, estamos hablando de eso. Atrás queda el dolor, el pecado, los malos pensamientos, las malas intenciones, todo queda atrás. Porque seremos semejantes a Él, a Cristo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. El entender que ese mundo venidero viene para nosotros y un día se va a consumar para los herederos de la salvación, nos debe desafiar, hermanos. Nos debe desafiar a hacer una vida más productiva, a hacer una vida más consciente de lo que tenemos, la salvación dada por el Señor, esperando el mundo venidero, donde los ángeles ya no van a ser los que van a ejercer autoridad,
donde los súbditos serán los creyentes redimidos por su gracia y donde el Rey será Cristo y es Cristo para siempre. Viviremos con Él. Él será nuestra lumbrera en esa ciudad. Él será nuestro sol radiante. Él será todo para nosotros. Pero mientras tanto tenemos que trabajar en esta vida, pensando en eso. El mundo no va a mejorar, pero hay un mundo venidero que viene para nosotros, el cual esperamos con ansias. Y tenemos que vivir a la luz de esa ciudad, como ciudadanos del cielo, puesto la mirada allí en lo alto, en el cielo, de donde esperamos a Cristo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, somos tan a veces duros de entender. A veces nos sujetamos tanto a este mundo y pensamos que vamos a llevarnos todo el bagaje de este mundo. Y a veces pensamos que este mundo es el lugar único para disfrutar. Señor, viene el mundo venidero, donde el resplandor de tu gloria estará sobre todos, donde el dolor, el pecado, el sufrimiento, todas las debilidades del hombre caído serán simplemente una memoria. Señor, gracias por esta promesa de animar nuestro corazón pensando en ese mundo venidero, el mundo de la gran salvación, el mundo de los herederos de la salvación y el mundo de aquellos que han sido purificados por la sangre de Cristo. Gracias por estas promesas, Padre. Anima nuestro corazón para vivir para ti, siendo cada día mejores, más puros, más conscientes de ti, más fieles a ti. Te rogamos tu ayuda, Padre, en nombre de Jesús. Amén.